corriente que pasa por RT1. Bueno, ahí podemos poner esto, el voltaje de RT1 es igual al voltaje de RT2. ¿Y quién más estaba en paralelo? R3. Voltaje que pasa por la resistencia 3. Y es igual a la fuente, que son 10 voltios. Entonces, podemos encontrar la corriente que pasa por la resistencia RT1, que sería igual al voltaje sobre la resistencia RT1. Son 10 voltios entre 15 ohms. 10 entre 15 da 0.67 amperios. ¿Y quién es RT1? RT1 era el serie de R1 y R2, ¿verdad? RT1 era el serie de R1 y R2. ¿Qué tienen igual en serie? ¿Quién me contesta? A ver. A ver, Jimmy, ¿qué tenemos igual cuando están conectados en serie? Jimmy no está en clase. Estoy viendo que muchos no entran. Lauren, ¿qué tenemos igual cuando están en serie? No, vamos a ir viendo quiénes no están en clase. Linda, Linda Aguilar, La corriente. la corriente. Muy bien. Tenemos igual corriente. Entonces, como el que acabo de encontrar, ¿verdad? Fue la corriente para la resistencia equivalente. Esa resistencia venía de una simplificación que hicimos de serie, donde tenían igual corriente. Significa que si yo manejo bien los conceptos, ¿verdad? Me va a ser bien fácil resolver los ejercicios. De la corriente de la resistencia 1 y la misma de la corriente de la resistencia 2, que sería esta misma de la eh, corriente de la resistencia RT1, que es el equivalente del serie de esas dos, donde una configuración en serie sabemos que pasa por ella la misma corriente. ¿Sí? Y ahí ya tienen el de dos resistores. Ahora la corriente IR3 sería el voltaje que pasa por la resistencia 3 entre la resistencia 3. El voltaje eran 10 voltios, pero pues esas resistencias están en paralelo. R3, 10 voltios. Aquí tenemos una corriente de 1 amperio. Y tenemos para el IRT2, también podemos encontrar que sería el voltaje RT2 entre la resistencia RT2. Son 10 voltios y RT2, ¿verdad? Era 25.
25 ohmios. Entonces tenemos 10 sobre 25, eso sería 0,4 amperios. Y RT2, vamos a ver quién es RT2. RT2 es serie de las resistencias 4 y 5. Entonces en serie tenemos igual corriente y entonces sería la corriente de la resistencia 4 más igual a la corriente que pasa por la resistencia 5, que es igual a la corriente, ¿verdad? De su equivalente que estaba en serie, porque en serie tienen igual corriente, 0,4 amperios. Y aquí entonces tenemos corriente R1, corriente por la resistencia R2, corriente por la resistencia R3, corriente por la resistencia R4, corriente por la resistencia R5. Ahí están todas las corrientes. Inciso B. ¿Cuál es el voltaje en cada una de ellas? Como ya tenemos las corrientes, pues el voltaje simplemente sería corriente por resistencia, ¿verdad? Corriente por resistencia. Ya teniendo uno, el otro simple álgebra. Entonces el voltaje 1 sería la corriente que pasa por la resistencia 1 por la resistencia 1. La corriente IR1 dijimos que era 0,67 por la resistencia 1, que es 10 ohms. Y encontramos ese valor, 6,7 voltios. El voltaje 2, y miren que por voltaje 2 tendrían dos caminos para encontrarlo. Como B1 y B2, al final quedan en paralelo, ¿verdad? Con la fuente que es de 10 voltios. O sea que B2 tendría la diferencia, 6,7 menos 10 voltios. Podrían irse por ese camino. O siguen haciendo sus cálculos, pero los dos caminos serían correctos. Ese ya que tanto maneje, entre más maneje el tema, más rápido pues trabajarían. Este es 0,67 y la resistencia 2, que es 5 ohms. Y ahora aquí si lo sumamos se pasa un poquito los 10, pero es lo que trabajamos con decimales, ¿verdad? Si trabajamos con todos los datos, pues quedarían exactos. Ahora le quedan, si sumamos queda 10,05, ¿verdad? Pero este 0,5 es de decimales. El B3, de hecho el B3 ya lo saben porque está en paralelo con la fuente, de un solo ya lo sabían que eran los 10 voltios, pero lo podemos calcular, ¿verdad? Con la fórmula si la quieren, para que vean la validez, ¿verdad? Y que todos estos razonamientos son válidos. Pero la corriente 3 es 1 amperio y la resistencia 3 es 10 ohms. Mejor 10 voltios, que ya sabían ustedes que era 10 voltios, era que estaba en paralelo con la fuente.
El voltaje 4 sería la corriente que pasa por la resistencia 4 por la resistencia 4. Punto 4 amperios por la resistencia 4 que es 20. Aquí déjenme ver cuánto es resistencia 4. Ah, no, la resistencia 4 es 5. Lo puse intercambiable ahí. Es 5. Es 5. Y ese voltaje 2 voltios. ¿Cuánto esperarían que fuera el voltaje 5? A ver si están en clase. ¿Cuánto tendría que ser el voltaje 5? ¿Quién me dice? A ver, gracias. Gracias, María. ¿Cuánto sería el voltaje 5? Sin hacer cálculos. Solo trabajando con la parte conceptual. 20 ohmios multiplicado por 0.4. Ok, esa es la relación, pero yo quisiera saber sin que haga la multiplicación y me diga cuánto es ese voltaje. Que vamos siguiendo el hilo, como se dice, ¿verdad? Porque es lo que deben de hacer, manejarla por todas partes, como se dice. Ahí ya lo tienen, pero de otra forma también lo podemos ocultar sin que fuera el cálculo. A ver, ¿a alguien se le ocurre? Víctor Eduardo. A ver, Víctor Eduardo. Jeffrey habló. ¿Cuánto dijo Jeffrey? A ver. 8, ¿Por qué? porque la batería es de 10 voltios. Ajá, vamos bien. Y Y pues ya tenemos el primer voltaje que es de 2. exacto, muy bien. Porque la relación de esas dos era, ¿verdad? Con R, eso sale de aquí, RT2, ¿verdad? RT2 sale de la relación de 4 y 5, que van a estar en paralelo con la fuente de 10, ¿verdad? Que están en paralelo con la fuente de 10. Si una, este medio 8, significa que este debe ser 2, ¿verdad? Pero los voltajes se suman en serie. Muy bien. O sea, en el cálculo les va a salir, pero también es bueno que vayan haciéndolo así de todas las maneras posibles, ¿verdad? Porque se pueden ahorrar cálculos. Igual tienen doble verificación, pues en el examen. El examen, como les digo, si manejan bien los conceptos, se les va a hacer mucho más fácil. Y esto se resuelve bastante sencillo porque solo se siguen esas reglas y con esas reglas pues resuelven todo. Aquí yo pude haberme ahorrado varios cálculos, por ejemplo el de R3 porque ya estaba directo con paralelo y de aquí era la diferencia y de aquí también era la diferencia, ¿verdad? No lo hice así porque les dejé escrito todo eso, ¿verdad? Pero les digo, también está la otra opción y estaría válida. Ahora, como respuesta están correctas. Pues aplicando el concepto directamente. Bien, y esos, bueno, serían las respuestas para esto. Están los 5 resistores con sus 5 voltajes, con sus 5 corrientes. Ahí tienen el ejercicio completo. Simple, bien, que para todo usamos inicialmente la fórmula de resistencia serie y paralelo, seguidamente ley de Ohm, voltaje y resistencia por corriente. Y ahí es la parte conceptual, el manejo, pues solo tienen dos conceptos, serie y paralelo. Pero entonces yo les hago preguntas, ¿verdad? Para que ustedes practiquen y hablen
¿verdad? Y así les va quedando claro, pero hablen, participen, ¿verdad? Estos ejercicios se los voy a dejar ahí de tarea, que ustedes los practiquen, si los quieren hacer, si los quieren trabajar. Les voy a pasar al otro tema. Dice del libro cuál es la potencia total entregada y entonces hay que simplificar el circuito, encuentran la corriente de la fuente con el voltaje de la fuente, la potencia total. Este otro más largo, ¿verdad? Les piden la potencia total del circuito, hay que simplificarlo todo. Encuentran el R equivalente, lo multiplican, pueden encontrar la corriente equivalente del circuito, encuentran la potencia total y les piden la corriente que pasa por la resistencia de 5. Aquí, esta es la resistencia de 5. ¿Cuál es la corriente para ese resistor? ¿Verdad? Entonces hay que pensarlo un poquito, ¿verdad? Pero sería lo mismo. Miren que aquí todo esto está en paralelo, esto está en paralelo. De ahí les quedarían estos tres en series. Eso que les queda aquí les queda con paralelo y luego les queda serie y otro paralelo, creo. Pero se ve grande, pero esto hace que se resuelva rápido, ¿verdad? Estos paralelos ya se va simplificando bien rápido. Entonces, para que practiquen, ¿verdad? Aquí, en este de aquí la corriente, ¿verdad? O sea, se lo pueden pedir en cualquier punto y van a aplicar lo mismo, ¿verdad? Porque que esto esté en paralelo, todas estas van a tener el mismo voltaje. Entonces, en lo que van para atrás y cuando encuentren el voltaje de esta, sería el mismo para todas. Y de ahí sacarían la corriente. ¿Verdad? Es la misma clave que van a utilizar. ¿Verdad? Pero no es que van a ir encontrando pedacito a pedacito, no. Sino que van a encontrar el voltaje de esta equivalente, ¿verdad? Cuando ya tengan el equivalente, y sería el mismo voltaje para este, porque están en paralelo. Voltaje y resistencia tiene su corriente, ¿verdad? Bien, eso se los dejo a ustedes que los practiquen. Y vamos a pasar ya a un nuevo tema. Ok, ahora tenemos el campus. Hoy van a ir a estudiar esta parte del campus, ¿verdad? De movimiento ondulatorio. Saben, es un tema muy corto, bastante corto. Yo necesito que hagan la lectura, que es un movimiento ondulatorio, ¿verdad? Son ondas, ¿verdad? Pueden ser ondas electromagnéticas, la luz es una onda, están las ondas de radio, están las ondas de rayos X, o sea, todo lo del espectro, ¿verdad? Podemos hacer nosotros ondas, ya sea tirando una piedrita en el agua, se hacen las ondas esas, ¿verdad? O con una cuerda y generar nosotros ondas, ¿verdad? El sonido es una onda también, ¿verdad? Y lo que hacen estas ondas, ¿verdad? Que viajan a través de medios, algunas, ¿verdad? Las ondas mecánicas, ¿verdad? Pues son las que viajan en un medio, ¿verdad? Y todas estas ondas transportan lo que es energía. Entonces nosotros vamos a estudiar lo que son las ondas mecánicas, ¿verdad? Que son las que se propagan en algún medio. Las otras ondas son las ondas electromagnéticas, que son las del espectro. Pero esas viajan en el vacío, no necesitan ningún medio. Es la diferencia entre las mecánicas y electromagnéticas. Importante las características, ¿verdad? Una onda la podemos ver, la podemos simbolizar como esta, como una función seno.
Ustedes creo que graficaron eso en matemática, ¿verdad? Las funciones seno. Y entonces aquí vamos a repasar algunas propiedades, ¿verdad? Del punto de equilibrio, este punteado negro hacia el pico más alto se llama amplitud, que es lo mismo del punto de equilibrio, ¿verdad? Hacia abajo, ¿verdad? No estamos diciendo que es de punta a punta, no, no, no. Del punteado negro al punto, ¿verdad? Entonces, eso es la amplitud. Y aquí está, pues, un concepto amplio, ¿verdad? Que leerlos. La longitud de onda, ¿verdad? Es la distancia que hay en lo que se completa una onda completa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sube, aquí baja, aquí sube, se está volviendo a repetir. Entonces, una onda completa se da aquí. Entonces, esta longitud de onda es donde se cumple una completa, ¿verdad? Puede ser de aquí a acá o puede ser de aquí a acá o de aquí a acá. En la misma distancia, ¿verdad? Puede ser entre dos valles, entre dos crestas, ¿verdad? Y tienen la longitud de onda, la distancia de la onda. La frecuencia, ¿verdad? Es el número de ciclos completos que pasan por un punto en una unidad de tiempo. Esto se refiere, ¿verdad? A cada cuánto van apareciendo. Siempre, ¿verdad? Esto de acá, porque eso se va a ir haciendo un montón de veces. Entonces, la frecuencia con que va apareciendo, la onda que hemos definido. La frecuencia se mide en hertz. Luego tenemos el periodo. Esta es una unidad de tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo transcurrido entre dos crestas sucesivos que pasan por el mismo punto. ¿Verdad? ¿Cuánto se tarda, verdad? Ese periodo en que aparezca un ciclo completo. Y por último tenemos la velocidad de onda. Si se fijan ustedes, velocidad nosotros lo calculamos como distancia sobre tiempo, recuerden, distancia sobre tiempo, solo que aquí vamos a usar las variables de las ondas. Entonces ya no ponemos distancia, sino que la distancia para una onda la medimos como longitud de onda entre tiempo, pero aquí no usamos la variable tiempo, sino la variable periodo. Entonces, velocidad sería distancia sobre tiempo, pero ahora escrito en las unidades de onda, que sería longitud de onda sobre periodo. Y esta a su vez se puede calcular como longitud de onda por F, porque F es igual a 1 sobre T. Pues se pueden escribirlo de cualquiera de las dos maneras. Por ahí tienen un video y este lo van a ver ustedes. Lo ven ustedes, ¿verdad? Les explica, les puedo explicar esto, ¿verdad? Las características, la amplitud otra vez, la longitud, la frecuencia, ¿verdad? Con dibujitos, ¿verdad? Entonces esto para que les queden claras cada una de las características de las ondas. Tipos de ondas, aquí mencionan dos que depende del movimiento, pero pueden haber muchas más clasificaciones. Aquí las clasifican en los que son onda transversal y onda longitudinal. Las transversales son las que, o llamadas también ondas de corte, ¿verdad? Son las que suben de arriba hacia abajo, ¿verdad? Mientras que las ondas longitudinales son las que viajan en una sola dirección. Es paralela a la dirección de la velocidad de onda, ¿verdad? Por ejemplo, las ondas sonoras en el aire son ondas longitudinales. Está un ejemplo por ahí. Entonces, menciona estas dos. Un ejemplo aquí le dan una gráfica, hay que leer, ¿verdad? La amplitud, datos ahí. Esto lo van a hacer ustedes. Importante leer esto, ¿verdad? Las propiedades de las ondas y, ¿verdad? Como les digo, hay que estudiar porque en el examen viene teoría, ¿verdad? Les pueden preguntar cualquier. Tenemos superposición de ondas e interferencia. Eso, no sé si lo han escuchado cuando van, por ejemplo, en el radio y salen de viaje, van escuchando una emisora
y luego pierden la señal y se va metiendo otra, por rato se queda en silencio el radio, o de pronto se escucha un grito bien feo. Entonces, eso es porque las ondas de radio, ¿verdad? Se van interponiendo a medida que van avanzando, van entrando unas, saliendo otras, y en eso se pueden formar, esos son ejemplos, ¿verdad? Pero se pueden hacer otros tipos de ejemplos, ¿verdad? Entonces ahí se forman lo que se llama interferencia. La interferencia puede ser constructiva, ¿verdad? Si las dos se encuentran en el mismo punto, entonces van a crecer. Si por el contrario una viene hacia arriba y la otra hacia abajo y se juntan, pues se destruyen, ¿verdad? Entonces depende, ¿verdad? El movimiento que lleven. Tenemos reflexión. El fenómeno de reflexión y refracción lo vemos antes en la tercera unidad, ahora que veo que va a quedar en el cuarto examen, ¿verdad? Reflexión, ¿verdad? Pueden jugar con un rayito de luz y ven cómo la pueden reflejar. Refracción, colocan ustedes un lápiz en un vaso de agua y van a ver como que el lápiz está un poco como movido, ¿verdad? Ese es el fenómeno de refracción. Tienen el fenómeno de dispersión, ¿verdad? Eso se ve muy claro, ¿verdad? Cuando utilizan como los prismas, ¿verdad? Que hay una dispersión de la luz, ¿verdad? Con respecto al medio con lo que lo quieren pasar. Difracción, ¿verdad? Es cuando lo quieren pasar una onda a través de una rendija, ¿verdad? Entonces ya se va haciendo como curvo, queriendo pasar de un lado a otro. Entonces, hay un ejemplo así un poco que tengan una idea, hay que volverlo a leer y acá hay un video que les explica cada uno de ellos también con un nuevo ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que lo lean les queden claros los fenómenos, ¿verdad? Aquí están las ondas constructivas, destructivas, ¿verdad? Entonces, porque en el examen vienen ejercicios que vienen teóricos, ¿verdad? Entonces, hay que saber cada uno de esos y poderlos identificar, ¿verdad? Ahí tienen unos videos bastante claros, más la teoría que van a estudiar ustedes. En especial aquí vamos a trabajar con lo que son las ondas estacionarias. Dice, esto vamos a leerlo, las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino distintos modos de vibración de una cuerda. En el caso que se estudiará de las ondas estacionarias en una cuerda, si una cuerda se sacude con una frecuencia apropiada, puede verse una forma de onda constante o una serie de curvaturas uniformes que no cambian de lugar en la cuerda. Cuando sucede esto se llama onda estacionaria. Entonces nosotros vamos a ver este ejemplo en específico, ¿verdad? Que nosotros lo realizamos. Ustedes van a hacer un laboratorio, ¿verdad? Que ponen a generar ustedes, ¿verdad? No sé si es con un motorcito o con la mano, creo que tenían unos motorcitos, ¿verdad? Entonces agitaban la cuerda a una determinada frecuencia a fin de que se le formaran estos modos, ¿verdad? De que a este punto específico podían generar este o este o este, y esos puntos ya específicos son los que nos van a interesar a nosotros estudiar, ¿verdad? Entonces serían las frecuencias, van a tener una frecuencia fundamental y de ahí las frecuencias resonantes con respecto a la fundamental. Bien, ok. Y ahí pues termina este capítulo, ¿verdad? Que sería las características de la onda, en un caso especial que son las ondas resonantes que vimos, ¿verdad? Y aquí hay un ejercicio bien interesante, ¿verdad? Porque está la cuerda, pero a la vez tiene un peso, ¿verdad? Entonces ahí aplican lo que son las leyes de Newton. Entonces hoy hay que estudiar esto y también ir a estudiar el capítulo 3 del libro, ¿verdad? Que eran fuerzas, porque hay que volvernos a acordar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Esas cosas pueden, ¿verdad? Y aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? Que podemos
su materia de fuerza es igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando está en equilibrio translacional, que es cuando no se está moviendo o se mueve con velocidad constante. O también puede ser igual a masa por aceleración. ¿Cuándo es igual a masa por aceleración? Entonces, esos casos, ¿verdad? Porque aquí eso no los van a aplicar. Y aquí, ¿verdad? Miren, y aquí ya lo combinan con el nuevo tema que era la onda estacionaria, ¿verdad? Pero todo esto es parte, esta parte sí se vio en la tercera unidad y esto sí ya es propio de onda. Entonces, se puede combinar con algo de fuerzas. Bien, no sé, creo que me da chance de al menos hacer algún ejercicio de onda. Sí, 20 minutos. Voy a dejar de compartir acá. Ok, y bueno, tengo ahí, eso es lo que sale del capítulo nomás, la rapidez de la onda, de los tipos de ondas y la parte de frecuencias naturales que son producidas por las ondas estacionarias. Bueno, como les dije, el capítulo es bastante corto, solo tiene eso el resumen. Por aquí anoté fórmulas que vamos a utilizar. La velocidad es lambda por F, donde la frecuencia se mide en Hertz, que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Pero ahí la fórmula de las frecuencias naturales. La velocidad también la podemos calcular como la tensión en la cuerda. Tensión es una fuerza, ¿verdad? Por eso se mide en Newton. Y entre mu, es el simbolito como micro mu, que es la densidad lineal, o sea, es una propiedad de la cuerda en realidad, que es la masa entre la longitud de la cuerda. Y bien, eso es creo que todo lo que se ocupa para este capítulo. Es muy poco, es corto. Bien, vamos a empezar aquí a ver algunos ejercicios presentando el tema y luego pues como hicimos los circuitos avanzando más y más en los ejercicios. Dice, una onda sonora longitudinal tiene una rapidez de 340 metros por segundo en el aire. Esta onda produce un tono con una frecuencia de 1000 Hz. Miren las nuevas variables. ¿Qué longitud tiene? Entonces, aquí nos daban los datos. La velocidad, 340. La frecuencia, 1000 Hz. Hertz, esa es la nueva propiedad que son los Hertz, es 1 sobre segundos. Bueno, porque la relación que tenemos entre la frecuencia y el periodo es esta. ¿Verdad? Entonces el recíproco una de otra. ¿Qué longitud tiene? Y ojo, entonces aquí no va a venir usted a poner L. Eso es longitud. Sí, pero para ondas no usamos L, ¿verdad? Usamos lambda.
El simbolito de lambda. Esa es la longitud porque estamos hablando de ondas. Eso es el símbolo que vamos a usar, longitud. Digamos que la relación velocidad es lambda por F. Y entonces despejamos para lambda. Hay que tener cuidado ahora que esos despejes a veces se equivocan. No sé por qué. Entonces lambda es velocidad, 340 metros por segundo entre la frecuencia que son 1000 Hz. Sería metros, ¿verdad? Porque Hz es 1 sobre segundo y arriba tienen 1 sobre segundo, solo les queda metros. Bueno, hay que aprendernos las nuevas variables, porque esto solo es ir aprendiendo cada nueva variable, frecuencia Hertz, longitud de onda, la distancia, equidistancia, cómo se mide esa distancia. Entonces hay que ir a leer otra vez la presentación del campo, ver los videos, tomar nota de los videos, después leer el libro completo y después ir con los ejercicios. Ese es el orden. Bien, vemos otro. Dice un estudiante que lee su libro de física en el muelle de un lago, nota que la distancia entre dos crestas de olas es aproximadamente 0.75 metros y luego mide el tiempo entre que llegan dos crestas obteniendo 1.6 segundos. ¿Qué rapidez aproximada tienen las olas? Tomamos los datos. Miren, dice la distancia entre dos crestas es aproximadamente 0.75 y leímos, ¿verdad? Que la distancia entre dos crestas o entre dos valles era longitud de onda. Entonces es lo que vamos a llamar lambda. Es una forma. Luego mide el tiempo entre que llegan dos crestas obteniendo 1.6 segundos. Eso ya es el periodo. Les pide qué rapidez tiene. Les pide la velocidad de propagación. Entonces tenían velocidad era lambda por F o velocidad es lambda sobre T. Que tienen T, pueden usar la otra fórmula o encuentran T haciendo 1 sobre F, ¿verdad? O encuentran F haciendo 1 sobre T. Uno es el recíproco del otro. ¿Verdad? Así les piden la frecuencia, 1 sobre el periodo. Como ya tienen el periodo, pueden encontrar la frecuencia. Usar esta otra fórmula para que vean que pueden usar cualquiera. O también pudieron haber encontrado la frecuencia, ¿verdad? Como ya tienen el periodo por acá, ¿verdad? También era otra forma. So da 0.75 entre 1.6 y 0.47. Bueno, no sé si hay preguntas, creo que no, ¿verdad? Estos son demostrativos para la introducción del tema. Bien, veamos otro. La gama de frecuencias sonoras que el oído humano puede aceptar se extiende cerca de los 20 Hz a 20 kHz. La rapidez del sonido en el aire es de 345 metros por segundo. Expresa en longitudes de onda los límites de este intervalo audible.
Entonces, bueno, el oído humano está limitado. Podemos solo escuchar ciertas frecuencias, ¿verdad? Los animales tienen otras frecuencias. Ahí en el libro comparten la tabla de esas frecuencias. Lean también las lecturas a fondo, ¿verdad? Estos son datos bien interesantes que les dan, ¿verdad? El oído humano puede detectar frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Kilo es 10 a la 3. Me da la velocidad 345 metros por segundo. Y les dice expresen esto en un intervalo para la longitud de onda. Entonces, como tengo dos frecuencias, vamos a encontrar pues dos longitudes de onda, ¿verdad? Y ahí ya, porque había que hacer eso de pensar que están dando un intervalo, entonces voy a dar como respuesta pues un intervalo. Volvemos a lo mismo, velocidad es lambda por f, y lambda sería la velocidad sobre la frecuencia. Voy a tener un lambda 1, que sería la velocidad del sonido, pues es la misma, ¿verdad? Lo que está variando es lo que la frecuencia con que se está moviendo. 345 metros por segundo sobre 20 Hz. Hagan ese cálculo. Y lambda 2, la velocidad sobre la frecuencia 2. Uy. ¿Tienen los datos? ¿Cuánto les dio eso? Mm, 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 mm. ¿Cuánto dio lambda 1? A ver, Jacqueline. ¿Silly? ¿Cuánto le dio la respuesta de los lambdas? Disculpe, es que me sale la pantalla como, o sea, no sabría decirle como la mitad, alargada, no le alcanzo a leer los números. No, pero el cálculo ahí lo puede hacer. Son estos cálculos que le estoy pidiendo. Lourdes, Andrea. Disculpe, voy a salir y voy a entrar porque la verdad no. Ok. Yo también estoy teniendo problemas con la pantalla. Ya hace rato no me sale nada, solamente me sale su nombre y la imagen que sale con su nombre, que es PR, solamente eso. Creo que es problemas con la conexión también. Alguien más tiene problemas porque estoy conectado de la compu para ver lo que pero estoy escribiendo la presentación, lo estoy haciendo en la tablet, pero estoy conectado de una computadora y no veo bien la pantalla. A ver, ¿qué más? Daniela, ¿usted puede ver bien la pantalla, Daniela? No, Lig, igual que las compañeras. Pero ¿desde qué momento no están viendo la pantalla y por qué no me lo han dicho? Ok, voy a dejar de compartir, a volver a compartir porque no sé por qué tienen ese problema, porque yo sí lo veo bien. Y estoy desde la compu. Mm, Ok, voy a volver a compartir. Ya pueden ver la pantalla.
Sí se ve perfectamente. Ujú. Sí, No, ahora sí. pero díganme, porque no sé por qué no mira. Yo estoy conectada con una computadora también para estar viendo, pero pues a mí sí me aparecía, siempre me estaba apareciendo. Ok, entonces tenéis esa Lambda 1, 17.25, voy a escribir yo, 17.25 metros, y el otro me dio 0.02 metros. Pero como me dicen que lo exprese como intervalo, ¿se acuerdan de matemática cuando daban intervalos, verdad? Se pone siempre el menor primero y luego el mayor, porque ese sigue el orden de la recta real, ¿verdad? Entonces sería 0.02 metros, el menor, y estos que estoy dando aquí son lambdas, está en el intervalo de 0.02 metros a 17.25 metros. Eso es lo que le dice. Eso sería el intervalo, ¿verdad? Y si piden intervalo, hay que escribirlo como intervalo, no solo hallar los lambdas, sino que dar el intervalo. Bien. Lo voy a dejar un ejercicio para que ustedes trabajen para mañana. Voy a dejar eso ahí pequeño para que lo copien. Y este ejercicio, ¿verdad? Como si no tenía la pantalla, no voy a quitar el ejercicio para que lo terminen de copiar. Y este ejercicio para mañana hacerlo. Podría ampliar el texto, casi no se alcanza a leer bien. ¿Cuál texto? ¿Cuál de los dos? ¿El de tarea o el de ahorita que hicimos? Que creo que ustedes están con celulares, ¿verdad? Porque en el computador veo bien los dos textos, pero no sé. Ya, gracias. Ok, el que hicimos ahorita es el que está arriba y el generador es el que queda de tarea, ¿verdad? Bien, entonces para mañana hay que leer el campus, ver los videos, tratar de hacer los ejercicios que están ahí resueltos, empezar a leer el capítulo 9 del libro o tener otro libro, busca el que dice movimiento ondulatorio, no sonido, ¿verdad? Sonido es para el próximo examen, sonido no entra para este examen, solo esta parte de acá. Entonces, movimiento ondulatorio, leer ese texto, capítulo completo, ¿verdad? Cada una de las cosas de ahí y estarían pues ya preparados. Y prosigue pues a hacer más ejercicios, practicar. Ok, bien, continuamos entonces mañana. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ok.